Vamos a hablar un poco sobre la evolución de los sistemas informáticos. Bien, la historia nos ha dado a entender que se necesita de un control para todo, para poder controlar a la gente, para poder controlar conflictos, controlar el dinero. Ujú. Sin embargo, esto también se ha llevado hacia las empresas. Necesitamos un control para mantener en orden una empresa. Sin embargo, es imposible que se tenga un solo sistema para todo. Es por eso que se hacen departamentos. Se divide contaduría, se divide ventas, se divide producción, control de calidad, recursos humanos, etcétera. Se divide. Es completamente imposible. Es como si quisiéramos crear una ecuación de física que me resuelva absolutamente todo. Incluso si son fanáticos de Big Bang Theory, Sheldon Cooper quería buscar una ecuación universal, que era lo de la teoría de cuerdas, que resolviera todo, que diera la explicación de todo. Sin embargo, actualmente ya hay un poquito de conflicto con esa teoría y hasta el momento, bueno, eso ya es otra cosa, no se ha podido lograr. Sin embargo, se sabe perfectamente que en una empresa es imposible tener un sistema único para todo. Otro ejemplo de esto es en la guerra. Por ejemplo, en 1939, Alan Turing utilizó un algoritmo lógico para cifrar códigos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes bien saben perfectamente que hay que esconder ciertas cosas a la hora de mandar comunicación en una guerra. Es alto secreto, no queremos que el enemigo se dé cuenta. Sin embargo, ¿cómo poder esconder algo de tal forma que nosotros no nos podamos entenderlo después? Bien, para eso se tiene que crear un sistema. Esto realmente lo que hacía era algo parecido a un sistema de encriptación me parece que es Julio César, que colocaba el alfabeto y abajo lo volvía a colocar, pero de forma adelantada, e iba variando cada letra, de tal forma que se veía, pues, algo no leíble, algo que no se podía leer. Bien, esto lo hicieron los alemanes. Crearon un código, escribieron una frase y la máquina lo fue codificando, fue cambiando las letras. Y muchos de estos mensajes fueron interceptados, pero no fueron capaces de leerlos hasta varios años después. ¿Qué hacía Estados Unidos? Estados Unidos en ese entonces no utilizaba una máquina cifradora, simple y sencillamente utilizaba otro idioma, el idioma návajo, que son nativos de Estados Unidos, sí, tribus nativas de Estados Unidos, y que realmente no había persona fuera de Estados Unidos que pudiera leer o entender el idioma návajo. Claro, hablando en esta forma, no siempre es necesario crear un sistema para todo. Si tenemos algo y sabemos que funciona, ok, no lo muevas. Pero si vamos a crear algo nuevo y no sabemos cómo funciona, desarrollamos algo para mantenerlo al orden, al margen. Entonces, los alemanes no sabían cómo cifrarlo, tuvieron que crearlo, lo lograron, pero funcionó por poco tiempo. Sin embargo, el idioma navajo que utilizaron el ejército estadounidense para encriptar mensajes, nadie logró descifrarlos. Incluso se sigue usando hasta la guerra en Vietnam. Bien, entonces este es otro ejemplo de cómo se utilizan sistemas informáticos para esconder información y que si son capaces de funcionar van a funcionar por largo tiempo. Ya en su semestre pasado en el desarrollo de sistemas vimos un ciclo que hay que hacer evaluaciones, hay que hacer un chequeo si funciona, un bosquejo, un código fuente, implementarlo, ver errores, corregirlo y se implementa, ya se ejecuta por completo. Después se hacen evaluaciones, se preguntan si funciona, si no funciona, hay que corregir. Todo esto va evolucionando y va cambiando. Entonces ahí tenemos un ejemplo, algo muy simple logró funcionar por varios años. Actualmente ya no se utiliza el idioma navajo
en Estados Unidos para esconder mensajes. Ahora, lo de la Segunda Guerra Mundial, varios años después, otros países lograron descifrarlo, entonces ya sería algo inútil. Este es un ejemplo simple, sencillo, de cómo se utilizan los sistemas informativos desde antes de que existieran computadoras complejas o que en las mismas empresas utilizaran maquinaria programable. ¿Sí? Otro ejemplo, un poquito antes de eso, era la explotación infantil antes de la revolución industrial. ¿Qué sucedía en ese momento? Las fábricas, principalmente textiles, requerían de manos finas, delicadas, pequeñas, para poder controlar las máquinas que generaban tela. Y en ese entonces, estamos hablando de 1905, un poquito antes, en ese entonces, quienes tenían esa capacidad eran las mujeres. Sin embargo, en ese entonces, repito, era mal visto o no era tan común que las familias permitieran a las mujeres trabajar, muchísimo menos en una empresa grande. ¿Qué sucedía? Pues que las familias desde necesitaban trabajar en el campo para sobrevivir, para llevar alimento. Sembraban su propia comida y mismo la preparaban y todo, y la familia completa trabajaba. Y en cuanto se veía que un niño podía dar una mano para trabajar, entonces se le trabajaba. Y realmente eran pocos los que podían estudiar. Incluso había niños que estudiaban y en la tarde trabajaban. Todavía sigue pasando. Sin embargo, prácticamente eran obligados porque la industria lo requería trabajadores, mano de obra barata, y no era decisión de los niños. ¿Qué sucedía entonces? Que las industrias empezaron a contratar, entre comillas, porque realmente casi eran esclavos, se empezaron a llevar a los niños para que empezaran a trabajar con las máquinas textiles. Era un sistema en ese entonces que funcionaba, se les pagaba, realmente muchas veces nunca se les llegaba a pagar, en ocasiones se los secuestraban, porque era la realidad, y los mantenían trabajando. En algunas otras ocasiones se les pagaba realmente poco, se les mantenía como esclavos y estaban trabajando en esas máquinas textiles. Muchos de ellos estaban todo el día y muchos otros iban a la escuela y en las tardes trabajaban hasta llegar al anochecer. Y esa era su rutina, algo completamente monótono. ¿Qué sucedió después? Bueno, antes de avanzar un poquito con esto, les repito, era un sistema a lo mejor no informático, pero que funcionaba. Sin embargo, después de la revolución industrial, ahora sí, se crearon sistemas complejos, muchísimo más complejos, y a estos ya se les puede decir informáticos. ¿Por qué? Porque ya almacenaban información. Por ejemplo, una máquina textil se tenía que mover manualmente, era algo mecánico. Ujú. Algo mecánico, tenía que mover por manos, pequeños dedos, algo fino, ir cuidando guía por guía, línea, tejido por tejido. Todo era mano de obra de un hombre o de un niño en este caso. Llega la revolución industrial y entonces, les repito, esto ya es considerado un sistema informático porque las máquinas ya podrían ser programadas de cierto modo para que lograran hacer este trabajo de forma automática. Ujú. Un proceso de control, un proceso automático. Ya podían ya las máquinas ya no eran mecánicas, ya eran automáticas. Ya la máquina se podía mover por sí sola, podía resolver. El único detalle es de que tenía que pasar por un control de calidad. Actualmente las empresas, ya estamos hablando de hoy en día, las mismas máquinas ya pueden revisar si hay algún defecto y en cuanto lo detectan, todo se detiene, se quita o se corrige y sigue trabajando. Esto, bueno, indagando un poquito más en el tema, es una preocupación para la mano de obra humana,
porque ya las máquinas se piensa que en algún momento nos va a quitar todo el trabajo. Bueno, es la evolución de los sistemas informáticos. En ese entonces, todavía se requería de mano de obra para poder controlar o darle mantenimiento a estas máquinas. Todavía se sigue utilizando, pero ya no tanto como antes. Entonces, esa es la evolución de los sistemas informáticos. Lleva un proceso en el cual están trabajando y así se van automatizando cosas. Es como el ejemplo que yo les había puesto. Una garra grande agarra un pedazo de acero, la lleva a otra parte, la aplastan, la mano la vuelve a agarrar y este ya se convirtió en un toldo, en una puerta, en un cofre, la manda a otro lado, le dan la pintan o le dan tratamiento químico para que no se deforme y la misma mano, máquina, la va transportando por diferentes lugares. La evolución de los sistemas informáticos no solamente es en una sola área. Estamos hablando ahorita sobre las grandes máquinas que automatizan procesos. Un poquito antes, yo les estaba hablando de cómo se utilizaban estos sistemas para encriptar información. Recuerden que un sistema se define como un conjunto de cosas, de elementos, que trabajan bajo un fin en común, un mismo objetivo. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la guerra, el fin, el problema o el objetivo era que se tenía que esconder información, pero que en algún momento pudiese ser descifrada. En el caso de la revolución industrial, se requerían manos delicadas, pequeñitas, delicadas, para poder controlar las máquinas textiles. Que, bueno, si no se utilizaban mujeres, se utilizaban entonces niños, que era muchísimo más común. Actualmente, esos problemas ya no son tan comunes, ya no es de que, ay, necesito manos pequeñas para lograr hacer este trabajo. Ya hay máquinas que pueden hacerlo, sin embargo, hay algunos productos que sí dicen, es de mejor calidad porque está hecho a mano. Eso ya depende del producto y de qué tan bien diseñado está el sistema de producción. Siguiendo hablando sobre la evolución de los sistemas, tenemos a los corredores de bolsa. Si alguna vez han visto el lobo de Wall Street, bueno, realmente yo tampoco la he visto. Vamos a hacer una cosa, ustedes la ven y yo la veo. Bien, lo que sí sé es de qué trata más o menos esta película. Es una persona que invierte en la bolsa. Está pagando, gana dinero, pierde, está ganando dinero con acciones de otras empresas. Antes se utilizaba mucho esto. Tú contratabas a gente que hacía análisis de estadística y compraba acciones de ciertas empresas. Si estas empresas crecían, las acciones se multiplicaban, las vendían y se volvían millonarios. Hoy en día, eso ya no existe. Ya no existen los corredores de bolsa. ¿Por qué? Porque ya se creó un sistema informático. ¿A qué se refiere esto? Todos ustedes en este momento pueden buscar una aplicación, ya sea en Google Play Store o en iTunes Store, bueno, no sé si se llama, bueno, en Apple Store, como sea, y buscar una aplicación sobre la bolsa de valores. La descargan y ustedes ya la pueden ver. Ya les va diciendo la aplicación qué empresas van subiendo, qué empresas van bajando, cómo está el dólar, las diferentes monedas del mundo, etcétera. Ujú. Ya hay máquinas que hacen lo que los corredores de bolsa hacían. Y esto cambió porque automatizó, vaya, ciertos procesos y se está ahorrando dinero. Claro, se tuvo que invertir muchísimo dinero para poder lograr estos, estos sistemas. Actualmente una de las de las carreras mejor pagadas en todo el mundo es la de en la ingeniería de análisis de datos, que ya en poco tiempo se va a implementar en las universidades de México. De hecho, estaban compitiendo Politécnico y Juan para ver quién la saca primero. Esto se supone que es top secret, pero ya muchos lo saben. Bien, lo que se busca es que sea avalada por la CEPA. Ya, eso es todo. Lo que se hace en estas aplicaciones, les repito, son algoritmos, algo lógico,
que saca un estimado, algo que una persona puede hacer, pero que puede cometer algunos errores. Por eso muchos corredores de bolsa quebraban y hasta se suicidaban y todo eso y shalala, shalala. Esto es un gran avance para los sistemas informáticos. Incluso hoy en día se sabe perfectamente que hay máquinas que pueden predecir, bueno, perdón, sistemas que pueden predecir cómo le va a ir a un país según el avance o la evolución de la pandemia en cada país. Por ejemplo, hay analistas que dicen que aquí por lo menos va a haber muchos muertos. Bien, eso no importa tanto ahorita en el tema, pero ya hay máquinas, ya hay sistemas complejos que pueden hacer ese tipo de cosas. Si seguimos hablando de la evolución de los sistemas informáticos, otro ejemplo más simple, que seguramente ustedes conocen, es el de una biblioteca. Si llegaron a ir a una biblioteca un poquito vieja, antigua, pues siempre estaba el bibliotecario y había varias personas ahí trabajando y tú le preguntabas, estoy buscando este libro, o le entregabas una ficha bibliográfica. Ellos ya te llevaban o te daban personalmente el libro. Hoy en día ya no. Hoy en día tú vas a una biblioteca, por ejemplo aquí la de la UAM, que cuando se abra, espero tengan la oportunidad de conocer, van simple y sencillamente escriben el nombre y te da los detalles de los diferentes libros que existen con ese nombre, con ese título, con esos autores y en dónde y en qué sección puedes encontrarlos. Este es un ejemplo muy sencillo de un sistema informático. Ahora, ¿a dónde quiero ir yo con todo esto? Porque ya nos estamos alargando un poquito. Necesito que me desarrollen un claro ejemplo de un sistema que ustedes aplicarían en su empresa. Claro, ustedes ya me mandaron un pequeño bosquejo de cómo funcionaría un sistema informático para la base de datos. Bien, yo ahora lo que quiero es que me describan cómo es que va a trabajar su empresa. ¿Qué es a lo que me refiero? Con los planos, perdón por eso, con los planos que ustedes ya me enviaron, quiero que me den una explicación simple, sencilla. ¿Por qué diseñaron sus planos de esa manera? Quiero que me den una explicación de por qué colocaron tal área ahí. Hay unos planos, por ejemplo, el de Autops, ustedes saben quiénes son, que es bastante simple, muy pequeño, muy detallado. A lo mejor no hay una gran producción. Quiero que me den la descripción completa de por qué cada cosa está ahí. Ujú. Si se basaron en algún sistema o porque simple y sencillamente se les ocurrió. Si consideran que deben de hacer un cambio, entonces lo hacen, pero lo quiero todo escrito. Ahora, ya para terminar, ya terminamos el temario desde el parcial pasado. Ahorita lo que viene o lo que se necesitaba era que simple y sencillamente hicieran el encuadernado, se entregara e hicieran la maqueta. Obviamente no pueden trabajar en equipo, no pueden ir a una tienda a encuadernar y todo eso. Entonces, simple y sencillamente voy a querer sus archivos en Word. Ya muchos me lo han enviado. Incluso como examen del segundo parcial les pedí el encuadernado de su segundo parcial. Bien, entonces ya quedó claro esto, ya terminamos el temario. Nada más quiero la explicación, es algo breve, de por qué colocaron cada cosa en su plan. Ajá. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué decidieron colocarlo así? ¿Por qué les pareció eficiente o por qué les pareció eficaz? ¿Por qué les pareció que automatizaba algunas cosas? Que les iba a quitar tiempo colocar las cosas en ese lugar. Simple, es algo lógico. La mayoría de los sistemas informáticos se basan en eso, en operaciones lógicas. Entonces, tienen mi número para mandarme un mensaje en cualquier momento, saben que yo les contesto. Por favor, cualquier duda, no me hagan preguntas a través del chat de Edmodo, porque a veces tardan días en llegarme las notificaciones. Tienen mi Messenger o también tienen mi WhatsApp. Sí, por favor. Y pues a más tardar el viernes. Gracias.